Bien, recibimos al licenciado Pelegrín Castillo, un político activo 24/7, como dicen, por ahí, con temas muy puntuales que está desarrollando y siempre comprometido con su pueblo, con su patria. Hoy lo recibimos con el afecto y el respeto y la admiración de siempre. Pelegrín, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muy contento de encontrarme el aquí. Ministro de Energía y de Minas, y nuevo. además ahora un analista internacional fino. Sí, bueno, muchas gracias. Siempre ha sido, Sí. eso es parte de las pasiones. No, pero ahora está dando unas conferencias. De Pelegrín, sí, unas conferencias buenísimas. Sí. Pelegrín, quiero empezar por el tema fundamental y el tema que viene preocupando a la sociedad dominicana, el tema del desasosiego que estamos sufriendo los dominicanos con que si modifica o no se modifica la Constitución de la República, unas encuestas que están saliendo por ahí, que en lo único que coinciden, si hay algo de coincidencia, es justamente en que la mayoría de los dominicanos rechazan la modificación a la Constitución de la República. ¿Qué valor puede tener una constitución si los que tienen el poder permanentemente están dispuestos a modificarla, cumpliendo los procedimientos? Ajá, sí, porque eso es otra de las cosas que le dicen. Entre comillas, cumpliendo las formas. No tiene ningún valor. Las constituciones se hacen. Cuando uno estudia derecho constitucional, esa fue una de mis materias favoritas, y después fui profesor de derecho constitucional. El mensaje más importante de todo el constitucionalismo es que las constituciones se hacen para limitar al poder, para racionalizar al poder. Porque el poder es expansivo. Claro. Y en el caso de República Dominicana y de la mayoría de los países latinoamericanos, el sistema político es presidencialista porque hay una alta concentración del poder político en manos de la figura presidencial, llámese como se llame. Entonces, la tarea fundamental del constitucionalismo en toda América Latina y en República Dominicana en particular es limitar el poder del Ejecutivo, del presidente. Y eso se hace usando varias técnicas. La más conocida de todas es limitarlo en el tiempo. Limitarlo en el tiempo. Y aquí se buscó finalmente, no por la vía más apropiada, pero se estableció la fórmula de permitir una reelección y nunca más. Y nunca más. Entonces, eso se hizo precisamente porque el presidente Medina entendía que un periodo no le bastaba, que ese no era el mejor sistema. Bueno, se dio el paso. Y ahora resulta que aparece un grupo de paniaguados, porque ya hay que empezarlo a llamar de esa manera, de psicofantes, de descerebrado, porque no hay otra manera de llamarlo, que están planteando que el presidente es una necesidad nacional, que si lo está haciendo bien, el presidente debe continuar, porque la mayoría sí lo quiere. Primero, no es verdad. No es verdad que la mayoría sí lo quiere. Pero aún fuera verdad, las reglas son las reglas, y lo que estamos definiendo aquí es si somos un país que se va a gobernar por reglas estables, es decir, por instituciones, o si somos un país que no tiene reglas. Exacto. O que las reglas las cambian los poderosos cuando le conviene. Porque si es así, entonces se va a perder la paz pública, se va a perder la gobernabilidad, se va a perder la base de legitimidad del poder. Cuando uno enseña instituciones políticas, y específicamente las formas de la democracia,
tienen que enfatizar mucho esta vertiente. La regla de la mayoría es la regla, vamos a decir, dominante en la democracia, pero no es la única, y yo diría que tampoco es la más importante. La mayoría tenía Hitler. Sí. Ganó las elecciones y gobernó. ¿Y de Mayoría qué manera? tenía Stalin. Y gobernó. Mayoría tenía Mao Zedong. Eso no es lo que hace una democracia. Hay otras reglas que complementan el principio de la mayoría. Primero, la regla de respeto al derecho de las minorías. Respeto al pluralismo. Respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, a las normas. Porque eso es lo que hace un equilibrio. Un sistema está integrado por partes que interactúan. En el sistema político, esas partes son los partidos. Y esa interacción se tiene que dar alrededor de un concepto muy claro: gobierno limitado. Porque un gobierno limitado es un gobierno responsable. Cuando tú estás limitado, cuando tú vas a una función pública y tú sabes que tú tienes límites que te los fija la ley, límites que te los fijan otras instituciones, límites que te los fija el tiempo, sabes que va a estar por un periodo determinado. Tú tiendes a actuar con responsabilidad. Si tú te olvidas de eso o crees que eso no tiene sentido, o tienes el poder suficiente para cambiar eso y gobernar sin límites, entonces ya eso deja de ser gobierno democrático y se convierte en dictadura o en tiranía. Nosotros teníamos un problema en el sistema político y se ha agravado. El sistema político nuestro, esto es bueno ver en la retrospectiva, democrático, post-Trujillo, surge alrededor de 3 grandes líderes, carismáticos, sí, intelectuales, con un enorme poder de comunicación. Así es. 2 principales históricos de una generación mayor, Juan Bosch y Balaguer, y otro de extracción popular, pero que quería competir con ellos en muchos aspectos, y en muchos aspectos descolló y logró metas importantes. Esos liderazgos organizaron partidos y organizaron una cultura de coaliciones. Tú toma la política dominicana, y fue la política dominicana de 1966 a 1996, 30 años, fue la construcción democrática de una intervención internacional, de unas elecciones cuestionadas. Bueno, fueron produciéndose una serie de procesos con sus altas y sus bajas, y se fueron construyendo las instituciones democráticas que tenemos. Alrededor de una política que es medularmente clientelar, populista, el PLD surgió precisamente en términos dialécticos para superar ese esquema. Los 2 partidos mayores, PRD y Partido Reformista, eran partidos más tradicionales, de las clases más conservadoras. ¿Ese era el discurso de Bosch? O policlasista. ¿El PLD cómo surge? El PLD surge como una expresión de una sociedad moderna que necesita una estructura moderna de poder. Y en cierta manera lo ha logrado. Sí, por eso ha dominado este ciclo. Sí, así es. Este ciclo que empezó en 1996 ha sido dominado por el PLD por eso. ¿Qué pasa? En el 2002, el partido que se suponía que podía contrapesar, equilibrar, el Partido Revolucionario Dominicano, sufre una caída estrepitosa
que es precisamente la división interna que produce el hecho de que, siendo el partido históricamente antirreeleccionista, se embarca en un proyecto de reelección. Yo digo que Balaguer murió entre la primera y la segunda lectura. Ajá. Sí. Y yo me atrevería a decir que murió satisfecho, para no decir que murió de la risa, Ajá. cuando le dijeron que el PRD, que precisamente el PRD, iba a modificar la Constitución. que había modificado la Constitución ya para la reelección. Quizás él dijo, bueno, yo ya puedo morir en paz. El punto es que a partir de ahí, el PRD, que era el contrapeso en el sistema político, perdió esa función. Entonces el PLD se convirtió en un partido hegemónico. Se fue convirtiendo en un partido hegemónico porque el PLD vuelve al poder por el desastre que provocó el proyecto de reelección. Sí. Aquí había una crisis bancaria, pero lo que provocó la crisis política interna, sí, en realidad fue el manejo que se hizo de esa crisis bancaria con fines políticos electorales, sí, para perpetuarse en el poder. Increíble. Sí. Entonces, eso facilitó el ascenso al poder del PLD y a partir de ahí el PLD empezó a manipular las contradicciones internas del PRD. Hasta el día de hoy, del PRD histórico que formó la gran coalición, hay 5 desprendimientos importantes. Hasta llegar ellos a reducirse a un 4% del favor de la población. Y el mismo PRD, marca PRD, está disminuido totalmente. ¿Qué pasa? Y es lo que uno le critica al liderazgo del PLD, que siendo un liderazgo relativamente ilustrado, no han visto los peligros de ese proceso. Sencillamente han visto las ventajas. Bueno, vamos a aprovecharnos. Y lo que se produjo fue un fenómeno de contaminación. Porque lo que antes eran, vamos a decir, problemas de otros partidos se convirtieron en problemas ya del PLD. La lucha facciosa que el PLD logró mantener reducido a la mínima expresión, porque don Juan concibió el partido para reducir a la mínima expresión la lucha facciosa, se inoculó en el PLD. Y se fue dando un fenómeno aquí en la política dominicana parecido al que se dio en Venezuela y que está en la base del derrumbe del sistema de partido y de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, que es el fenómeno de la conchupancia. Cuando las cúpulas mayores de los partidos hacen combinaciones con la cúpula de los otros partidos y todos combinaciones con las cúpulas empresariales. ¿Un acuerdo de punto fijo? Pero eso fue un acuerdo político formal para superar una etapa de dictaduras. Porque Venezuela abrió el siglo con la dictadura de Cipriano Castro, sí, después con la dictadura de Juan Vicente Gómez, después entonces viene un gobierno militar no dictatorial, López Contreras, con un interreino como el de don Juan, que lo encabezó Rómulo Gallegos. Después viene una junta militar con Medina Angarita. Más adelante viene otro periodo semidemocrático y finalmente llega Pérez Jiménez. Eso es historia donde los militares intervienen. Punto fijo surge a partir de ahí. Bueno, vamos a parar esto porque tenemos una historia de dictadura. Vamos a relanzar la democracia y relanza la democracia. El pacto de punto fijo fue un pacto político para relanzar la democracia. Pero la conchupancia, las luchas internas de los partidos, que se dio entre los adecos y se dio entre los adecos y se dio entre los copellanos, termina de nuevo reabriendo el ciclo militar que permite el ascenso al poder de Chávez, que a diferencia de los otros no era andino, porque los otros eran una tradición de militares andinos
que dominaron la política venezolana. En República Dominicana el fenómeno de conchupancia se ha dado. Entonces se da entre la cúpula de los partidos y aquí no hay propiamente una competición democrática electoral. Cada día los partidos, el PLD se acomoda. Su zona de confort es, somos el partido hegemónico, vamos a aprovechar las divisiones del PRD, vamos a atizarla y vamos a crear reglas que permitan que esto pueda durar y que dure mucho. Un grave error. Porque el propio PLD en las elecciones en el 2010, después de una consulta sin precedentes en la historia dominicana, se da una constitución que es democrática, que es participativa, que consagra el Estado democrático de derecho, que establece figuras, institutos nuevos. Pero resulta que después que se aprueba esa constitución, las mismas fuerzas que la aprobaron, ya eso se vio en la segunda lectura, empezaron a reaccionar contra la constitución. Y esa constitución del 10, que es, repito, la más abierta, participativa, democrática, claro, sí, avanzada del país, en el fondo ha sido una porque fue una modificación profunda que se hizo en para todos modernizar los aspectos. El Estado. Pero entonces los actores hicieron eso y no creyeron en su obra y no intentaron ponerla en práctica. Y empezaron a violarla casi de entrada. A 9 años todavía no se ha votado la ley del plebiscito, la ley del referéndum, la ley de la iniciativa popular legislativa, la ley del derecho de petición. Los mismos mandatos de la Constitución a organizar un sistema político electoral que fuera más equilibrado, más plural, más transparente, menos costoso, fueron ahora mismo con la ley de partidos, sí, y la ley electoral totalmente aplastados. Claro. Por un cálculo tonto, un cálculo absurdo. Vamos a manipular esto porque nos conviene. Y entonces todo eso es lo que está demostrando, porque el país está viendo. El país está viendo a un PRM que dice encabezar a la oposición moderna y resulta que después de pasarse un año con fuerza de oposición, tratando precisamente de abrir espacios de participación y de democracia y de pluralismo, así al final se pone de acuerdo con el PLD. Sí. O no con el PLD, sino con el gobierno. Con el gobierno. Porque... Pero también el PLD, como partido, ha demostrado, porque ahora se está viendo con el tema del arrastre. Sí. Ahora mismo se está viendo con el tema del arrastre. La sociedad dominicana quiere tener más opciones. Claro. Quiere que no le presenten una lista cerrada que incluya a los senadores. Y no solo más opciones, sino también más democracia. Y además democracia. ¿Por qué? Porque, fíjate, en la teoría de la democracia hay un equilibrio, debe haber un equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes se hace con referencia principal a limitar el poder del poder mayor, que es el poder ejecutivo. Los otros poderes tienen que fiscalizar, controlar, racionalizar la acción de la administración pública. Y lo ideal es que entre un poder y otro se vigilen. Entonces, y se monitoreen. Eso es lo ideal. El Congreso nuestro está diseñado para que las cámaras sean independientes entre sí. Sí. Pero la ley, cuando vamos al plano de la ley, tú te das cuenta de que hay los espacios del pluralismo los cierran. Por ejemplo, con el diputado nacional, eso se fijó en la Constitución. Sí. El diputado nacional se fijó en la Constitución para los partidos políticos que no alcanzaran a tener un diputado a nivel nacional. ¿Qué hicieron los partidos y qué hizo la misma Junta en ese momento?
que ajustaron las reglas para que el diputado nacional fuera a los partidos mayoritarios. Solamente. Fopredón le está diciendo, señores, necesitamos espacio de participación. La fórmula HON es una fórmula que concentra el poder en manos de los partidos mayores. Abran, permitan la fórmula del cociente para que haya más partidos. Claro. Pelegrín, y el Congreso sea más diverso. Nada. En otras palabras, están creando un sistema cerrado. Un sistema cerrado que no manejado por el poder, por las cúpulas. Por la cúpula, porque ni siquiera, y esto es bueno decirlo, porque ni siquiera eso se está dando a nivel, vamos a decir... Ni partidario. Dentro de los partidos está primando lo que Robert Mitchell llamó la ley de hierro de la oligarquía partidaria. En el PLD se vio ahora claramente. Oh, sí. Leonel Fernández lo dijo en su discurso, que nunca había formado ningún grupo, nunca había encabezado ninguna estructura propia, porque contaba con el partido. ¿Qué pasa? La estructura del partido fue capturada por la ley de hierro de la oligarquía partidaria, reforzada por el ejercicio del poder. Entonces, fíjate que eso provoca que él tenga que generar una estructura que es en parte PLDista y en parte no es PLDista. Porque hay un sector grande que está apoyando sus aspiraciones que no es del PLD. Sí, Pelegrín, el periódico El Nacional la semana pasada consultó a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos sobre la información que se filtró de que las autoridades estadounidenses estarían vigilantes de la supuesta compra de legisladores para la reforma constitucional. Partiendo, y el periódico El Nacional llamó y ese funcionario de la Embajada de Estados Unidos se lo confirmó. Y le dijo que ellos, en el caso hipotético que se produjera eso, ellos iban a accionar quitándole la visa a esos legisladores que actúen sobornados. Pero partiendo de la lucha contra la corrupción que hay, una compra y venta como la que denunció Minú Tavares Mirabal aquella vez, de legisladora. Lindsay hablaba hace un momento que hay un grupo de legisladores que están pidiendo $1 millón. Sí. $1 millón para participar de la reforma. ¿Hasta dónde esto podría llevar a un desenfreno que pudiera incluso hasta provocar la intervención de las autoridades estadounidenses, como dice el periódico El Nacional? Bueno, la verdad es que da pena que cada vez que se habla de este tema, entonces tenemos que referirnos a que los norteamericanos son los que van a vigilar y que van a quitar visa y que van a poner en lista negra. La experiencia en Paraguay fue más interesante. En Paraguay, un grupo de legisladores quería modificar la Constitución para abrirle la puerta al presidente al frente, y se produjo un movimiento popular que incendió un ala del Congreso. Incendiado realmente. Sí, realmente. Cogió fuego el Congreso porque le hicieron coger fuego. El presidente tomó la decisión de retirar eso porque se dio cuenta de que ese era el camino de la ingobernabilidad. Yo realmente entiendo que es importante que la comunidad internacional esté vigilante porque muchos de esos planes se arman contando con poderes internacionales. Sí. Eso es así. Vamos a estar claros. Esos planes reeleccionistas se arman contando con poderes internacionales y aquí todos nos conocemos y tenemos mucha información. Complaciendo aquí, complaciendo allá, la negociación de aquí y de allá. Entonces, tú me haces esto, yo te apoyo aquí. Entonces, eso hay que tener ojo con eso. Pero de todas formas, para que el proceso realmente tenga un desenlace feliz,
es importante que el pueblo se movilice y que el pueblo le mande una señal. Se la ha mandado y se la ha mandado respetuosamente. No se embarquen en eso. Yo personalmente creo que si el presidente tomara la decisión, y se lo he dicho y lo quiero repetir ahora, si él tomara la decisión de aislar a ese grupo de funcionarios tan seguidores de él que lo quieren proclamar necesidad nacional y que si pudieran lo proclamaran vitalicio, a la cabeza de lo pero cual poquito está... a poco eso es casi vitalicio, porque ellos cada vez que se está acercando el tiempo, ellos lo... Sí, por plazo, es una vitalicidad por plazo, Ajá. pero realmente su ánimo, si tú lo dejas, ellos lo declaran vitalicio. Yo confío, espero, voy a decir que confío, quisiera creer que el presidente finalmente, que es saorí, que tiene experiencia, le va a decir que no a esos aprestos. Porque lo que va a pasar, inevitablemente, es que eso se va a considerar un golpe de Estado a las instituciones, así como lo fue en cierta forma. O sea, un intento de modificación a la Constitución, ¿usted estima que sería un golpe es un golpe de Estado? Estado? Es un golpe de Estado. Técnicamente es un golpe de Estado. ¿O un autogolpe? Sí, es un ataque directo al orden constitucional, a la democracia, a los valores fundamentales, que traería una ruptura de la gobernabilidad. De ahí en adelante cualquier cosa puede pasar. Este país lo que menos necesita es eso. Si el presidente hace eso, yo estoy seguro que él va a perder poder convencional. Y eso es relativo, porque los presidentes tienen el poder mayor del presidente está en la punta de un lapicero. Sí. Hasta el último día. Sí. Pero va a perder poder convencional, por lo menos va a perder la parafernalia de los seguidores que lo declaran siempre el non plus ultra del país, el papá de todo, pero va a ganar autoridad. Va a ganar autoridad porque ya a partir de ahí todos los otros actores políticos lo van a empezar a tratar de otra manera e incluso van a querer tenerlo de su lado. Van a querer tenerlo de su lado o van a querer neutralizarlo. Aquí no se ha hecho, hablando de cosas que nunca se han hecho, que fue de la promesa del presidente Medina. De su eslogan. Aquí no se ha hecho realmente ese ejercicio de abandonar el poder sin un proyecto de volver. En otros países se ha hecho, incluso con una especie de regla no escrita, para preservar la figura del presidente o de la presidencia. El presidente, mientras gobierna, tiene toda la autoridad. Cuando sale, entonces se le respeta. Yo creo que ese es un elemento muy importante porque si sucediera lo contrario, estaríamos en presencia de un escenario sumamente peligroso. Yo sé que dentro del gobierno hay gente que está maniobrando a nivel internacional, porque ellos saben que hay un obstáculo internacional. Sí. Lo planteó Gedeón, Gedeón Santos, embajador dominicano sí, en OEA, un artículo de fondo. Sí, sí. Gedeón tiene varios años viendo lo que hay a nivel continental. Claro.
Y de hecho ahora mismo está como embajador en Washington, como lo acabas de señalar, Claro. viendo un panorama Todo, mucho más amplio. lo está viendo todo. Y él da la alarma. Sí. Y la da lealmente. Y advierte, mira, esto no se puede. Pero hay un grupo de gente aquí con poca conciencia histórica. Con poca conciencia histórica. Que son, vamos a decirlo, figuras muy parecidas a los caudillos que pulularon en la vida política de República Dominicana en los tiempos de Concho Primo. Sí, aunque tengan saco y corbata, Sí. y aunque no se alcen en las montoneras, su mentalidad es esa. Sigue siendo esa. Sigue siendo esa. Esa gente no tiene mucha conciencia. Y creen que haciendo concesiones o haciendo combinaciones con poderes internacionales, ellos pueden maniobrar y salir airosos y retener el poder. Y están equivocados, porque esos cálculos pueden terminar en algo muy grave. Porque una cosa son esas cuentas que ellos hacen sin tomar en cuenta cuáles son los otros intereses que se están moviendo en la región. Yo lo he dicho y lo quiero repetir aquí. En Haití ahora mismo hay una situación completamente peligrosísima, porque hace ya un tiempo se generó un movimiento que no tenía antecedentes. Haití no estaba reclamando por el tema de los servicios, por el tema del hambre, estaba reclamando por la corrupción y la corrupción de Petrocaribe. Ese movimiento lo estaban atizando fuerzas en Estados Unidos y fuerzas en la región. Ese movimiento puso al presidente Juvenal Moïse contra la pared. En medio de esa situación se ha dado algo que llama la atención, y es que Estados Unidos le pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que retire la MINUSA, que son 1.300 hombres que quedan en apoyo a las fuerzas de seguridad, de orden. Lo que queda, o sea, lo poco que queda, de los 7.000 que tenía MINUSTA, bajaron a 1.300, y sin que se haya realmente fortalecido el ejército que se acaba de constituir, entonces piden el retiro. En paralelo con eso, se están creando bandas armadas. Bandas armadas que están en diferentes puntos de Haití, que se están movilizando, que la están apoyando grupos políticos. Son pequeños ejércitos privados en diferentes puntos de Haití. Ese movimiento hay que prestarle mucha atención, porque la salida de esa tropa en un momento en que no se ve a un presidente Moïse en dominio de la situación, puede apuntar a que vuelva el movimiento de desestabilización del presidente Moïse. Recuérdense que Venezuela y Cuba ahora mismo son el centro de la atención regional. Ahí es que está ellos apuntan al gobierno de Moïse y están señalando que el gobierno de Moïse es un gobierno que está cooperando. Bueno, la carta famosa que lanzó el senador Moïse Chanchar al presidente Maduro, pidiendo excusa en nombre del pueblo haitiano por la posición de Moïse. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que los actores internacionales que están luchando en el Caribe,
en el Gran Caribe eventualmente no se apoderen de la isla y la conviertan en un escenario de conflicto como foco de distracción de los conflictos de Venezuela y de Cuba. Y eso es bueno decirlo porque estamos hablando de que en el Gran Caribe se está librando un choque de potencia. Sí. Un choque de potencia. Es así. Ahora mismo los medios rusos, ya no son los americanos, acaban de decir que grupos terroristas de Medio Oriente, encabezados por Hezbollah, el Estado Islámico y otras organizaciones más, están ingresando a la región del continente. Bueno, Haití es uno de esos lugares más porosos por donde deben de entrar. Entonces aquí hay gente que no le importa, no tienen mucha conciencia de esos riesgos y pueden estar sin proponérselo, porque ellos lo que quieren es mantenerse en el poder, Sí, claro. haciéndole el juego a esos factores internacionales. Porque si aquí viene una crisis de gobernabilidad y de ruptura del orden constitucional y de resistencia activa y de desobediencia civil y todo lo que se puede derivar de ahí para dejarlo en suspenso, definitivamente que estamos acercando una intervención a la isla completa. En Haití se ve claro. Bueno, eso tiene que ver, Pelegrín, y lamentablemente Sí, el tiempo se nos sí. ha terminado, tiene que ver con eso mismo, con la vulnerabilidad. Si hay forma de cómo acceder por todas esas condiciones creadas, entonces Mira, Desiderio se Arias, penetra. Desiderio Arias, cuando tú coges, y digo Desiderio Arias para mencionar el más representativo, él era ministro de guerra, ministro de Jiménez, cuando él mismo alentó con una parte de su partido el derrocamiento del presidente Jiménez. Ya la situación del país era de caos y de intervención abierta, había un protectorado financiero y político que se extendía incluso a muchas funciones públicas. Pero cuando él maniobró al final para provocar la caída de Jiménez con una falsa acusación, en realidad él creía que él iba a poner al presidente, que el presidente Jiménez iba a caer y que él iba a tener el poder de poner al presidente que viniera. ¿Y qué fue lo que terminó provocando? Entonces, se lo digo a los que están haciendo cálculos, porque no saben con quién es que están trabajando, y que creen que haciendo concesiones y combinaciones, ellos son los que van a salir ganando. No, señores, aquí hay unos juegos que nos trascienden. Y la política da sorpresas. Los que tenemos que cuidarnos somos nosotros, los dominicanos. Si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. Claro. Agradezco que esas sean las palabras finales. Se nos quedó el tema del voto por arrastre y los líos que tiene la Junta Central Tiene que volver Electoral. Pelegrín. Sí, no, yo vuelvo. Está yo vuelvo. productivo Porque, esos programas. Es bueno que hablemos de esos pasos un tanto entendibles de parte de la Junta Central Electoral que han provocado ciertos trastornos. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos a Pelegrín Castillo su visita en el día de hoy. Ojalá que la semana próxima podamos tenerlo nuevamente para tratar otros temas. Alexander, el tiempo hasta se nos mañana, fue. compañera, y feliz Pásela resto bien. del día igual.